Bueno, muchos que tienen su AFP, aportan a las AFP, han revisado su estado de cuenta y señalan que están perdiendo dinero. Yo no he revisado mi AFP, pero hay algunos que dicen que sí. Bueno, la señora representante de las AFP, la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, está con nosotros. ¿Es cierto esto? ¿Se está perdiendo dinero en las AFP? Buenas tardes, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a todos los afiliados. Para dar una explicación, efectivamente, como consecuencia de la crisis de coronavirus, que es una pandemia, ¿no?, se ha afectado la situación económica a nivel internacional y eso impacta en los fondos de pensiones. Entonces, efectivamente, tú lo que observas es una caída en la rentabilidad de tu fondo de pensiones. Lo que yo quisiera es aprovechar la entrevista que tú me das para dar tranquilidad a los trabajadores afiliados, porque a lo largo de la historia, de los 26 años que tiene el sistema, en 4 años ha habido un retorno negativo, una rentabilidad negativa, e inmediatamente al año siguiente se ha producido un rebote que más que compensa esa desvalorización inicial. Entonces, esta caída puede ser considerada como un shock de carácter temporal, pero es importante tener presente que la rentabilidad de los fondos de pensiones se tiene que medir a largo plazo, porque precisamente estás ahorrando para tu jubilación a 20, 25, 30 años o más de eso, ¿no? Claro, usted habla de temporal, pero en algunos casos ha sido mucho dinero. ¿Cuánto es lo máximo que ha perdido un afiliado, señora? Mira, primero, para que sea una pérdida tendría que materializarse, ¿no? Es decir, tú tendrías que liquidar tu fondo de pensiones. Lo que tú observas cuando inviertes tu dinero en instrumentos de renta fija y de renta variable, que es el portafolio que tienen los fondos de pensiones, es que hay una volatilidad, sube o baja la rentabilidad. Entonces, lo que estamos observando es una caída de la rentabilidad, pero no es una pérdida porque las personas no están materializando ese fondo de pensiones, no lo están vendiendo. Y tu pregunta me permite hacer una explicación un poquito más detallada. Es importante tener presente que en las AFPs tenemos 4 tipos de fondos. El fondo cero, que es el fondo de preservación de capital, es para todas aquellas personas que están próximas a jubilarse y por lo tanto no hay componente de riesgo y no habría afectación por esta desvalorización en el fondo de pensiones. En cambio, en el fondo 3, que es el fondo que tiene un mayor componente de inversión de riesgo, que lo toman sobre todo las personas jóvenes, lo que vas a observar es una tendencia a la caída más fuerte en el corto plazo y una probabilidad de rebote a mediano plazo que les permita recuperar esa inversión. A manera de ejemplo, me gustaría contarte que en el 2018 se termina el año con una rentabilidad negativa de aproximadamente 1.2% y en el 2019 se termina con una rentabilidad de más del 13%, es decir, recuperas 11 puntos porcentuales sobre la rentabilidad que tenías acumulada, ¿no? Yo le pregunté por un caso concreto. Por ejemplo, ¿cuánto es lo máximo que ha perdido un afiliado? ¿Tiene usted la cifra este mes? No, no tengo la cifra de este mes porque todavía estamos cerrando marzo, ¿no? Y ¿Puede haber como te perdido dije, 25.000 soles un afiliado? puede haberse visto afectada la rentabilidad de 25.000 soles si tiene un fondo de pensiones grande, ¿no? Y es importante tener en consideración que esa es una pérdida de carácter temporal. Lo otro que me gustaría comentarte es que... Pero vayamos a lo preciso, señora, porque el público que está escuchando está preocupado por su aporte al FP. Si hemos perdido 25.000 soles, como usted no está descartando, o 30.000, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo se va a recuperar ese dinero con el pasar del tiempo? Primero me gustaría contarte que lo mismo que ocurre en la FP ocurre exactamente o de manera muy similar en la ONP, porque los dos tienen que invertir el dinero de los trabajadores afiliados en fondos de pensiones. Y eso tiene un componente nacional y un componente extranjero. Y lo segundo es que a lo largo de la historia, después de los periodos de caída de la rentabilidad, el año siguiente no solamente se recupera esa desvalorización, sino que se gana mucho más de la caída inicial. Entonces yo creo que es importante darle tranquilidad a los trabajadores afiliados, darle la calma de que a lo largo de la existencia del sistema privado de pensiones, cuando una persona se termina jubilando, su fondo tiene 2 componentes, 1/3 de aportes y 2/3 de rentabilidad. Correcto. Esta rentabilidad, ¿en cuánto tiempo va a recuperar
alguien que nos está viendo, que ha visto su estado de cuenta y ve que ha perdido 1.000, 2.000 o hasta 30.000 soles este mes, ¿en cuánto tiempo recuperará esta rentabilidad? Te agradezco mucho la pregunta porque depende de dos factores. Uno es de cuán rápido se pueda reducir o mitigar el impacto de la pandemia. Ya vemos que en China se ha logrado controlar el efecto en 4 meses, con lo cual deberíamos esperar que el país o uno de los países más grandes del mundo empiece a reactivar su economía y con esto empiece a generar mayor demanda en comercio, pero todavía va a depender de cuán rápido Perú logra controlar esa pandemia para insertarse nuevamente en el mercado internacional. Y si no ocurre eso... Es importante que sí va a ocurrir. Definitivamente la pandemia tiene que pasar porque se tiene que controlar. Correcto. Y la rentabilidad se tiene que recuperar. Pero si no ocurre en 1 o 2 meses, se va a seguir el segundo en tema uno importante, si me permites, por favor, es tomar en consideración que las AFPs, precisamente viendo que ese tema se venía, han hecho un cambio en el portafolio y tienen portafolios ahora que son mucho más agresivos frente a este tipo de impactos. Son portafolios que tienen básicamente una inversión en monedas que son monedas refugio y en instrumentos que están vinculados mucho más a los servicios públicos que dependen mucho menos de los ciclos económicos. ¿El próximo mes, si continúa la pandemia, se puede perder más rentabilidad, señora? Es probable que sí se pueda ver un efecto negativo en los próximos meses, tal vez en 1 o 2 meses, porque estamos viendo que el efecto de la pandemia está a nivel internacional y es importante conservar la calma, sobre todo porque estamos hablando de miles de trabajadores afiliados que están ahorrando su dinero para la jubilación y que probablemente frente a esta reacción natural podrían verse o tomar la decisión de moverse del fondo 3, que es el más riesgoso, al fondo 1, y ahí sí podrían estar materializando sus pérdidas. Entonces la invitación es a conservar la calma. Nosotros estamos permanentemente en contacto y tú has dicho algo que es muy importante. Ese dinero es el dinero de los trabajadores afiliados y nosotros tenemos que dar toda la información necesaria para que ellos estén tranquilos de que efectivamente se están tomando las medidas del caso para mitigar el impacto de la pandemia en sus fondos de pensiones. Y en todo caso, bueno, habrá que esperar, como usted dice, que pase esta pandemia, que va a pasar, por supuesto, pero si el próximo mes vuelve a bajar nuestra rentabilidad, a estar tranquilos es el mensaje que usted dice, para de acá a un tiempo tener una curva en ascenso. Es lo que nos está diciendo. Exactamente. Si tú revisas las gráficas desde la creación del sistema en el año 93, después de un año de caída, que han sido 4, el año siguiente la recuperación es mucho más que proporcional y la tendencia siempre es al alza. Correcto. A la fecha, la rentabilidad nominal anual del sistema es de 11.5%. Señora Prial, ¿está ahí? Sí, acá Sí, estoy. está ahí ya. Un minuto nada más, una última pregunta. La bancada de APP está presentando un proyecto de ley que permita retirar las 10 remuneraciones por esta situación de la pandemia de las AFPs y CTS, en caso su fondo no supere los 10.000 soles. ¿Qué piensa usted de esto? Mira, a mí me preocupa muchísimo que en lugar de estar construyendo un sistema de pensiones inclusivo, cobertura universal y pensión mínima, hagamos que las personas que tienen ingresos bajos y volátiles y que por lo tanto tienen fondos pequeños, se gaste todo su dinero. Yo entiendo perfectamente que hay un problema de liquidez, de falta de empleo y por lo tanto de urgencias para atender las necesidades de corto plazo. Pero es obligación nuestra, tanto de los políticos como también de las personas que tienen responsabilidades, pensar en el futuro del país y desarrollar otro tipo de instrumentos que le den tranquilidad a las personas hoy, pero también cuando cumple 65 años de edad. Muy bien, muchas gracias. Giovanna Muchísimas gracias a ti. Priale, presidenta de la Asociación de AFP, respondiendo a algunas interrogantes. Muchas se quedaron aquí, en el WhatsApp, muchas preguntas. Muchas gracias a los televidentes, por supuesto. Preocupa. Cuando toca nuestro dinero, cuando algo pasa con las AFP, con las CTS, por supuesto que preocupa. Y productora Nelly Alvarado, era una entrevista que no podíamos hacerla muy corta. Mañana vienen los deportes y 7:01 lo dejamos con Mario Vivellini y el análisis de la política y la coyuntura nacional e internacional. Buenas